Bueno, yo creo que Elías ya he comentado un poquito el tema del contexto de la ciencia ciudadana en los ODS, en los 17 grandes retos, pero me gustaría profundizar un poquito más en ellos, sobre todo en el tema de la medición. Y para eso siempre me gusta empezar, digo, contando un cuento o haciendo alguna metáfora, ¿no? Y para que lo podamos entender, siempre, pues una de las que me gusta es si nosotros vamos al médico porque nos encontramos mal, lo primero que nos hace es ponernos el termómetro para ver si tenemos fiebre. De alguna forma, ese termómetro es el que nos mide nos diagnostica si tenemos algún problema. Si verdaderamente estamos superando la temperatura de los 37 grados, es de que alguna cosa tenemos que nos está generando ese problema y que tenemos que hacer frente. Bueno, pues de alguna forma este símil pues viene muy bien para poner de manifiesto que el planeta se le está midiendo la temperatura desde hace bastantes años y que, bueno, pues quizá desde los años 90 esa temperatura está subiendo de forma llamativa y alarmante y los médicos, que son los científicos, en los informes del panel de cambio climático, nos vienen recordando de que la fiebre cada vez va subiendo más y que no hacemos lo suficiente para detener esta enfermedad y este problema grave. Eh, mm, de alguna forma, los ODS son las 17 grandes enfermedades del planeta. Son los 17 grandes retos que se han puesto de acuerdo todos los países de Naciones Unidas para identificarlas y para entre todos trabajar para una vez que diagnosticamos el grado de enfermedad de cada una de ellas, cómo la podemos hacer frente para entre todos buscar soluciones y rebajar el nivel de cada una de esas enfermedades, ¿no? Por eso, la ciencia ciudadana, los remedios caseros para cuando tenemos un problema en casa, también se aplican, ¿no? Hay muchas formas de que debemos de enfrentarnos a estos retos, pero sin duda, si no tenemos datos, si no tenemos información, vamos a ciegas. No sabemos si el planeta está mejorando o el planeta está empeorando. Por eso, tenemos, por una parte, que identificar formas para poder solucionar estos problemas. Quizás los grandes cumbres, los grandes congresos internacionales han sido una de las formas que ha tenido la humanidad para intentar llegar a acuerdos, aunque muchas veces todas estas reuniones son una gran pérdida de tiempo que no se obtienen esas soluciones o esas medicinas apropiadas para atajar de una forma rápida e inminente los problemas. Pero tenemos buenos ejemplos de que si nos ponemos de acuerdo, si verdaderamente tenemos intención de curar una de estas enfermedades, lo podemos hacer. Y por poneros un ejemplo, no sé si recordaréis que ya hace unos 30 años uno de los grandes problemas, enfermedades a las cuales se ha enfrentado la biosfera era el agujero de la capa de ozono. Fundamentalmente por todos esos gases fluorocarbonados que se emitían a la atmósfera por los aerosoles, las neveras, etcétera. Bueno, pues se firmó un protocolo, que fue el protocolo de Montreal, que ponía unas fechas tope para la eliminación de todos estos gases. De tal forma que ese agujero que se aparecía en la Antártida, en el Ártico, en la Antártida, perdón, pudiera solucionarse. Bueno, pues este protocolo se ha cumplido antes de tiempo. Es decir, que hemos conseguido que todos los países se pusieran de acuerdo para eliminar estos gases antes de la fecha que se había acordado. El agujero todavía se mantiene, pero ya se ha ido reduciendo y tenemos una perspectiva de futuro en la cual podemos esperar que este grave problema se pueda solucionar. Bueno, pues
Sentido, yo creo que la Agenda 2030, como os decía, son las 17 enfermedades que se han detectado como prioritarias o más problemáticas. Quizá hay otras que no están en las 17 y deberían estar, pero ya identificar 17 son 17 retos difíciles de abordar y ojalá consigamos, si no resolverlas del todo, minimizarlas de una forma importante. Y quizá el gran logro de los ODS y de la Agenda 2030 es que por primera vez se integran las tres grandes dimensiones de la sostenibilidad. Se fijan objetivos sociales que en la década del milenio, es decir, en la anterior década de 2000 a 2015, que se definieron los objetivos del milenio, de los 8 objetivos, 6 eran sociales. Ahora se equilibra definiendo 5 sociales, 5 ambientales y 5 de carácter más de bienestar socioeconómico, ¿no? Más luego otros 2 de relaciones internacionales, justicia y paz. Como podéis ver, tenemos grandes retos, tenemos grandes enfermedades y tenemos que identificar qué termómetros vamos a utilizar para cada una de estas enfermedades y cada uno de estos retos. Desde la Red Española de Desarrollo Sostenible es una de nuestras prioridades. ¿Cómo podemos definir indicadores y cómo podemos medir los avances para saber si con respecto al 2015 nos encontramos en la salida, estamos ya en la mitad del recorrido o estamos llegando a la meta? Si no tenemos esos datos, es imposible poder tomar decisiones, ¿no? Cada año se elabora un informe del grado de cumplimiento de estos ODS de los distintos países a nivel mundial, ¿no? Y en este informe se elabora una ficha de país en el cual se dan unos datos por una serie de indicadores. Cada año tenemos más indicadores que para afinar más este diagnóstico, para ver cómo están evolucionando los países en su grado de cumplimiento de acercarse a que estas enfermedades estén controladas en el país respectivo. Y en esta ficha hay un componente cuantitativo en el cual pues, se dan datos en este diagrama tipo margarita, que en función de lo cerca que se está del borde es de que se está más cerca de cumplir estos objetivos, y si está más cerca del punto central, pues es que estamos suspendiendo, estamos todavía muy lejos de poder conseguirlo, ¿no? Y también se dan datos con respecto a todos los países. España, pues bueno, pues se encuentra ahora en el puesto 21, que a nivel mundial, pues un buen resultado, aunque también se dan datos a nivel cualitativo. Es decir, que hay gente, bueno, pues que esto de los números les entra un poquito de fobia, es decir, o que no los entiende bien. Siempre están pues un poquito la gente más de letras, o que prefiere que la información se les cuente de una forma más cualitativa, más gráfica. Por eso, en la misma ficha se aportan los datos a nivel visual con los semáforos, los colores del semáforo: verde, amarillo, naranja y rojo, para determinar el grado de cumplimiento que tiene un país de los 17 objetivos o de las 17 grandes enfermedades. Como veis, España, del primer año que se tenían en datos, que tenía 6 en rojos, al último, que tiene 2, pues ha tenido una evolución no drástica. Seguimos sin tener ningún objetivo cumplido en verde, pero bueno, parece que vamos por buen camino, y aunque sea despacito, cada año hemos ido mejorando en la consecución de estas metas y en dar pasos para resolver estos problemas. También, dado que existen datos ya de distintos años, podemos analizar las tendencias. ¿Qué esfuerzos está haciendo un país para mejorar, aunque ese problema lo tenga muy bajo o muy alto, si está dedicando energías para mejorar estos resultados, ¿no? Tenemos la fotografía fija y la fotografía dinámica de evolución en el tiempo, ¿no? Y esto mismo que lo aplicamos a países, lo hemos aplicado en 2 informes a las 100 ciudades mayores en España.
Se hizo en el 2018 y ahora en el 2021 presentamos el segundo informe y justo el miércoles que viene, desde un proyecto de INAICO, presentamos el informe para los 81 municipios mayores de 5.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. Siempre lo que intentamos es de que nuestros informes tengan un sentido positivo. Es decir, igual que hemos visto con los países, hay una ficha de ciudad y cada ficha tiene sus datos de indicadores para cada uno de los ODS en su dimensión cuantitativa y cualitativa. Aquí los alcaldes, lo del rojo les ponía un poquito nervioso y tuvimos que cambiar los colores del rojo al amarillo a colores un poquito más verdes, ocres, que no fueran tan agresivos. Bueno, el que hacemos en la Comunidad de Madrid volvemos a los rojos y a los verdes. Creo que la gente los entiende mucho mejor, son como mucho más clarificadores, ¿no? Bueno, pues, y estos datos pues, nos permiten, por ejemplo, identificar qué retos, qué ODS o qué enfermedades son las más graves en las ciudades españolas. Veis, por ejemplo, que en cambio climático, de las 100 ciudades analizadas, en 41 no hay datos. No tenemos datos de calidad del aire, no tenemos datos de los esfuerzos que se están teniendo para controlar esta problemática. En 13 hay datos de calidad, es decir, son ciudades que cumplen el objetivo y hay 46 que están en una situación intermedia, pero hay 41 que no podemos, no hay información para poder hacer un diagnóstico. Vuelvo a lo mismo. Si no tenemos termómetros, no podemos saber si estamos enfermos, no podemos saber si tenemos fiebre. Por eso es muy importante y de luego en la Agenda 2030, desde que se creó, a diferencia de los objetivos del milenio, se definieron una serie de indicadores que nos permitieran medir cómo iban avanzando los logros en estos ODS. Bueno, pues esto que también lo hemos estado aplicando a ciudades, lo estamos empezando a aplicar a universidades, cómo las universidades están también contribuyendo al compromiso de los ODS o incluso a ámbitos turísticos, a destinos turísticos. Es decir, siempre es intentar ver cómo podemos poner de manifiesto los avances que se están teniendo en distintos sectores para conseguir llegar en el 2015 a estas grandes metas, estas grandes retas y poder entre todos resolver estas enfermedades. Yo creo que sirva un poquito también para introducir el tema ay, perdonad, de la problemática que tiene esta situación.